Para empezar esta jornada, saludamos a todos quienes pueden participar el día de hoy como centro psicosocial perteneciente a la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío. Nos interesa mucho trabajar con la comunidad, con las organizaciones de distinto tipo, grandes, pequeñitas, por lo que estamos muy contentos de que ustedes puedan participar, comentarles que tenemos interés de trabajar permanentemente con ustedes a través de estos talleres que está realizando un equipo del área preferente organizacional. Ellos han preparado mucho, han estudiado, se han formado mucho en esto para poder traer talleres de excelente calidad de forma gratuita. Comentarles que nuestra intención es mantener estos vínculos de manera permanente, por lo que vamos a estar muy contentos si ustedes a posterior de esto nos quieren seguir contactando, si se quieren seguir informando. Tenemos distintas prestaciones en el CEPSICO, desde distintas perspectivas de la psicología comunitaria, clínica y también organizacional, para que estén en conocimiento que nos interesa perpetuar este vínculo, mantenerlo en el tiempo, y vamos a estar muy disponibles para sus requerimientos y necesidades. Nos pueden escribir, en el chat van a quedar todas nuestras redes sociales, todas nuestras plataformas, para que ustedes nos puedan contactar libremente, con toda confianza. En lo que podamos aportar como centro lo vamos a hacer. Nos interesa mucho el contacto, la comunicación con la comunidad de la región de Ñuble, así que con toda confianza nos pueden escribir. Damos ese saludo de bienvenida y la invitación a que nos sigan en todas nuestras plataformas para que podamos seguir trabajando juntos, juntas, de forma permanente. Gracias, Fernando. Excelente. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación entonces. Voy a compartir pantalla. Me dan un segundito. Se ve en pantalla completa, ¿cierto? Sí, se ve súper bien todo. Ok. Dame un segundito y estaría. Bueno, como decía nuestra profesora Ana María, damos inicio hoy a la jornada de salud organizacional. Hoy día 26 de noviembre también tenemos la segunda parte de la jornada el día 3 y la última parte el día 10. Son 2 talleres por día, están realizados con mucho cariño y esfuerzo, así que esperamos que si es que no se han podido inscribir a todos, lo puedan hacer. Están nuestras redes sociales en pantalla, pero también serán publicadas cada cierto tiempo en el chat para que igual ahí, como decía nuestra profesora, puedan contactar al centro. Tenemos varios servicios gratuitos, podemos conversar, generar también instancias con sus organizaciones, así que es súper importante mantener el contacto. Por mi parte hoy, mi nombre es Fernando, yo les voy a exponer sobre riesgos psicosociales. Es un tema organizacional que está haciendo tendencia, que ha cobrado mucha importancia por parte de todo lo que ha causado el revuelo de la pandemia y desde obviamente el estallido social. Primero me gustaría preguntarle a usted, a las organizaciones que están aquí, qué son los riesgos psicosociales. Si alguien me quiere comentar por su parte, quizá Magic Chain, tengo aquí a Catherine Concha, Fernando Soto. Si alguien conoce ya en lo que podría llegar a ser un riesgo psicosocial. Yo, mi nombre es Tamara Arias, saludo a todos y a todas los que se integraron. Yo represento a Magic Chain, un emprendimiento pequeño de cosmética y eso. Sobre los riesgos psicosociales, tengo entendido que son como algunas características que tienen los trabajos que pueden provocar ciertas enfermedades, no sé si son solamente psicológicas o físicas, pero son como esas características que podrían afectar la salud como de los y las trabajadores y trabajadoras. Ok, muchas gracias. Catherine Molina, Guido Ross, el Colegio La Purísima igual, si es que nos pueden comentar qué consideran ustedes que es son los riesgos psicosociales. Yo creo que pueden ser los factores que generan algún tipo de estrés o como alguna debilidad emocional en los trabajadores. Ok, bien, muchas gracias.
Bueno, según la Organización Internacional de Trabajo, los riesgos psicosociales son, como comentaban ustedes, aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se llama estrés. ¿Qué es importante entender aquí? De que, como mencionaba el emprendimiento Magic Time, no todas las personas van a presentar los mismos riesgos psicosociales ni somatizarlos de la misma manera. Lo que puede ser estresante para un trabajador no tiene por qué serlo para otro. Pero sí es importante tenerlo en cuenta porque ayuda y denota cierto patrón de comportamiento en los trabajadores y observar ciertas situaciones que pueden estar ocurriendo en la organización o la empresa. El estrés laboral, que es lo que vamos a atender un poquito hoy día, está determinado por la organización del ambiente de trabajo, su diseño y las relaciones laborales. Este se presenta cuando las exigencias de trabajo no calzan o exceden las capacidades. Pasa muchas veces, tanto en positivo como negativamente, de que la empresa exigen a sus trabajadores en ciertas funciones, ciertas actividades que no son compatibles con el tipo de personalidad y el tipo de conocimiento que tiene ese empleador en particular. Pasa mucho también en la enseñanza media, donde a los chicos se les hace elegir entre un sector humanista, un sector científico, y eso mismo pasa en el trabajo, de que se exigen ciertas acciones a realizar que no compatibilizan con el tipo de habilidades que tiene el trabajador. Se puede empezar a sentir quizá un poquito como no estoy haciendo lo que debiera, y empieza a presentar factores de estrés importantes. No tiene a veces los recursos o necesidades que suponían tenía este trabajador, o cuando el conocimiento y habilidades de un trabajador o un grupo de colaboradores no calzan con las expectativas de la cultura organizacional de la empresa. Por ejemplo, cuando trabajamos quizás en un banco o una empresa que se caracterizan por su seriedad, y tenemos trabajadores que son más alternativos, un poco más light, como se conoce hoy en día. Entonces ahí no hay compatibilidad de habilidad y se produce este estrés laboral tanto para la organización como para el trabajador. Ahora otra pregunta para ustedes es: ¿qué características o condiciones de trabajo creen ustedes, según sus organizaciones, que la mayoría son todas diferentes, pueden llegar a causar riesgos? Tenemos Hola. Hola. Hola, yo creo que la hiperconexión puede ser en estos tiempos de pandemia, ¿Ya? ¿A qué te refieres con eso? con que, bueno, lo hemos conversado igual como colegas, que antes uno ocupaba el celular o las redes sociales como un poco de distracción, pero hoy en... Se te fue tu audio. Parece. ¿Aló? Ahí sí, Ahí sí. sí, ahí sí. ¿Aló? Catherine, ¿nos escuchas? Bueno, para continuar, creo yo, con la idea a que se refería a Catherine, ella hablaba un poco, claro, de la hiperconexión que puede ocurrir en estas instancias donde, por ejemplo, el CEPSICO contempla solamente el personal que está trabajando a distancia y realizando funciones donde tiene que permanecer constantemente conectado. Teníamos a Magic Time, que en la introducción nos comentaba que realizaban actividades mediante redes sociales, los colegios que nos están impartiendo hoy en día en clases presenciales en su mayoría. Entonces, claro, uno de los riesgos una de las acciones o situaciones que pueden llegar a causar riesgos psicosociales puede ser esta hiperconexión, que es, yo diría que una de las cosas que va a caracterizar el 2020 cuando ya nos estemos despidiendo de él. Va a ser un año en donde, si revisamos la estadística de nuestros teléfonos, hemos pasado la mayor cantidad del día conectado a ello, al computador, donde probablemente también las cuentas de luz hayan subido, en muchas personas que quizás no necesitaban de internet, tuvieron que contratar internet en sus hogares, además del internet móvil. Entonces, claro, todas estas características y condiciones causaron riesgos psicosociales importantes a nivel organizacional, tanto para las empresas como para las familias. Los factores de riesgo psicosociales son 6 que están establecidos y determinados. El primero de ellos es... José Fernando.
¿Sí? Volviendo como a lo que estaba hablando atrás, de otras cosas que pueden causar como riesgo también el hecho de mantener tu oficina ahí mismo en tu casa, y en el caso de los padres y las madres, igual tener esta educación de los hijos, que igual desarrolla como una súper sobrecarga de algunas personas, que eso también puede generar mucho estrés y mucha ansiedad, tanto de padres como madres, como de niños y niñas. También en la casa, esto de convivir quizá, y de tener tu escritorio ahí mismo donde comes, ahí mismo donde duermes muchas veces, o no tener un escritorio, no un espacio. eh, entonces eso igual puede provocar ciertas cosas ahora en esto del teletrabajo. Claro, así como comentabas tú, Tamara, de hecho en una de las oportunidades que tuvimos en el CEPSICO de conversar con otras personas, conversamos con un centro argentino en donde, claro, una de sus demandas constantes era esto de que tengo que convivir con mi familia, que antes no se hacía, o sea, uno sale del trabajo a las 8 de la mañana normalmente, vuelve a las 7 de la tarde, entonces, claro, son instancias que pueden llegar a afectar en la rutina de una persona. El primer factor de riesgo psicosocial en la organización y las condiciones de la empresa. Aquí hablamos, y este considera obviamente un trabajo presencial, en donde, por ejemplo, puede ser de cómo estén organizados los cubículos de trabajo, dónde están las oficinas, dónde están los baños. Todo esto afecta, obviamente, y puede generar un riesgo psicosocial importante. Es decir, si nosotros trabajamos en la tercera planta de un edificio, pero los baños están en la primera planta, obviamente esto continuamente durante el día puede llegar a afectar al trabajador y quitarle tiempo de producción a la empresa. El segundo factor de riesgo psicosocial es el trabajo activo y el desarrollo de habilidades. Aquí hablamos normalmente cuando una empresa tiene en su organigrama, por así decirlo, la posibilidad de que un trabajador que está en X puesto pueda avanzar a otro, pero mediante las facilidades que yo como empresa les puedo llegar a otorgar. Entonces, a pesar de que mi trabajador está continuamente trabajando, también puede seguir desarrollando sus habilidades en la empresa, y eso a mí como empleador me facilita el poder seguir contando con el mismo personal. El tercer factor de riesgo psicosocial son las demandas psicológicas, que es algo súper importante, que así como mencionaba Magic Time, todas las personas al realizar X actividad tienen demandas psicológicas, es decir, necesitan recursos psicológicos importantes para poder realizarlas, y hay veces cuando las tareas, claro, exceden esta capacidad, esta energía psicológica, y empezamos a sentir este estrés. Luego tenemos la violencia y el acoso. Hoy en día vivimos en una sociedad que está un poco más adaptada a poder percibir este tipo de situaciones, que en ningún caso es favorable. Se puede vivir violencia tanto sexual, acoso sexual, como violencia desde no poder querer compartir con un trabajador, desde que me cae mal, desde que le hago la ley de hielo, donde a veces pareciera que nos estamos comportando como niños pequeños, en vez de profesionales que están compartiendo con personas adultas. Obviamente esto no es positivo para nadie, ni para la persona que lo realiza la acción, ni para la víctima, y mucho menos para la empresa. Luego tenemos la relación al interior del trabajo, que en relación a lo que estábamos comentando recién, son esto de cómo me llevo yo con mis pares, las instancias que también puede llegar a generar la empresa para compartir con mi colega, porque obviamente cuando uno va a trabajar, va a trabajar, pero también se generan ciertas relaciones que es importante fomentar en la empresa. Y la doble presencia que se comentaba anteriormente, aquel factor en donde yo tengo que compatibilizar mi yo cuando estoy en la familia y mi yo cuando estoy en el trabajo. Y esta doble presencia, si bien antes uno tenía que estar en el trabajo pendiente de lo que pasaba en la casa, ahora cobró 1000 veces más importancia porque estoy trabajando en la casa. Es decir, no puedo obviar ninguno de los factores, si bien antes uno podía decir, hijo, te llamo más rato, o no sé, atender otras situaciones en ese momento. Ahora quizás no, porque mi hijo está en ese momento ahí y necesita algo, pero también yo estoy trabajando, entonces esas consideraciones son súper importantes hacerlas. Ahora otra pregunta para ustedes, como organizaciones igual. ¿En cuál podría ser el nuevo factor de riesgo psicosocial que se podría incluir dentro de esto de parte de la Organización Internacional de Trabajo para este 2020?
Por ejemplo, tengo a Catherine Concha, Fernando Soto, Rubén González. Si nos quisieran comentar, tal vez cuál creen ustedes que podría ser un nuevo factor de riesgo psicosocial. Bueno, la verdad, hola, soy Fernando Soto del Colegio Altazor, profesor de Ciencias Naturales, salí de la UBB. Buenas tardes. Bueno, en realidad no sé si será como un factor específico, quizá entra dentro de lo que ya nombramos, pero yo creo que de partida enfrentarnos a un nuevo desafío que es el teletrabajo, nos pilló a todos por sorpresa, y eso ya nos causó un poquito de estrés en un inicio de todo esto, porque teníamos la inseguridad de cómo iba a salir, de que tenía que cambiar mi material, de que era un desafío nuevo, la verdad, porque no es lo mismo yo hacer clase, así como presencial, que preparar un material que va a ser entregado de una forma totalmente distinta. Entonces ahí ya empezamos con un pequeño estrés, y lo otro es también es un problema que la pandemia nos afecta a todos, por ejemplo, y nos genera un estrés extra a todos. Entonces yo creo que el factor de riesgo fue este agente externo que nos vino a irrumpir y interrumpir la vida a todos, que fue la pandemia, y que nos cambió nuestros contextos, nos sacó de nuestra zona de confort, nos hizo tener que reinventarnos, que también es parte, bueno, o sea, también nos entregó otras oportunidades, y al final esto no ha sido todo malo, pero yo creo que una gran dificultad ha sido también nosotros poder estar emocionalmente bien, porque yo, como profesor jefe, tengo que ser la contención para 37 alumnos. Tampoco es tirarme al suelo de que, oh, ¿quién me contiene a mí? Porque en realidad también yo soy una persona adulta y en realidad tengo más habilidades que ellos, pero la verdad es que yo creo que esa ha sido como nuestra gran falencia. En realidad, el apoyo emocional entre pares quizás es lo que deberíamos haber mejorado este año, porque de verdad que yo soy un afortunado de que mi familia está bien, de que todos estamos tranquilos y todo, pero aún así está la presión de que, y el día de mañana, mis viejos, no sé, pues son hipertensos, diabéticos, les puede pasar algo, está la presión de que tengo que contestar mi teléfono todo el día, a la hora que me llamen, bucha, yo soy buena onda más encima, de repente me llaman a las 10, 11 de la noche y contesto, sé que no debería ser así, pero soy así. Entonces yo creo que el factor emocional es un factor de riesgo psicosocial tremendo, y por eso es importante, no sé, pues los refuerzos positivos, yo creo que por ahí va la cosa, al menos desde mi punto de vista en este año, que tampoco ha sido tan difícil. La verdad es que lo he sabido sobrellevar bien, pero en algunas oportunidades me he tirado para el piso solo y estoy súper mal cuando me colapso de trabajo, que también es por culpa mía a veces, porque me cuesta organizarme, sobre todo acá en mi casa, que no tengo los espacios, como decía la colega de antes. Entonces, en realidad, yo creo que el factor de contención emocional es súper importante, y va a ser un factor de riesgo importante y un gran desafío para el otro año. Yo creo que hay que apuntar ahí, porque si yo estoy bien, voy a poder estar bien con todos los chiquillos y ser un aporte mucho más del que puedo estar estando mal, que lo intento, o sea, Claro. lo intentamos, pero yo creo que por ahí va. Sorry si me sobreextendí. No te preocupes, de hecho, muchas gracias por el comentario. Te quería hacer una pregunta igual, en recuerdo a lo que tú mencionabas. ¿Tú consideras que esta contención entre pares sí se podía dar antes cuando estaban de manera presencial? ¿O solamente este nuevo contexto demostró que tal vez había carencia de contención entre pares? Mira, la verdad es que nosotros tenemos la suerte de que en nuestro equipo de trabajo tenemos un muy buen ambiente laboral. Yo no tengo problema con ninguno de mis colegas, de hecho todo lo contrario, me siento apoyado por ellos, pero ahora bajo este nuevo contexto, no están ahí, pues no sé, pues de repente hasta, por ponerte un ejemplo, podéis tener una mala clase, que los chiquillos se te portaron mal y todo, tú salís frustrado, y tanto un colega ahí va, pero yo ahora termino una clase, no sé, porque fue mala y no voy a llamar a mis colegas para tirarle la lata, ¿sabéis qué? Claro. Pucha, los chiquillos no me pescaron y todo. Entonces, de partida, lo primero que cambia todo esto es que ya no está la inmediatez y el contacto, pues, que es un factor importante y que te ayuda a caleta, y realmente es importante el contacto físico y el contacto directo e inmediato, porque no te duele lo mismo, no sé, pues algo que te pasó ahora recién, que cuando tú ya lo enfrías un poquito y lo conversas más adelante. Entonces yo creo que lo primero no es que hayamos sido nosotros un mal equipo desde antes, solo Claro. que ahora la distancia es más y cambia nuestra realidad. Y lo otro es que, no sé, pues a veces quizás, sobre todo en este tipo de contexto, también darle énfasis a los refuerzos positivos, pues. En Claro, realidad eso eso es yo lo súper que creo, importante. pero en general, en mi contexto, en realidad no creo que teníamos falencias de apoyo parental, porque
lo hacemos constantemente, o sea, yo no soy solo colega de mis colegas, también soy amigo de muchos de ellos, y han sido, entonces en realidad son un aporte también y han sido quienes nos permiten estar mejor este año. Así que es importantísimo también el clima laboral, por si acaso. Sí. Otra organización, Ah, sí, yo ¿continúa? quería dar ¿Sí? algo, me pasa lo mismo que Fernando, que no sé si agregaría otra o está ya dentro, incluida de una, pero siento que ahora se ha potenciado mucho más la exposición lumínica que te dan las pantallas, en los teléfonos, las pantallas, como esto a la vista, por ejemplo, esto también te provoca cosas en la piel, o por ejemplo afecta más si no tomas agua, por ejemplo te empieza a doler en la cabeza, entonces siento que eso también ha aumentado. Si antes ya era más, ahora siento que con la pandemia mucho más esta exposición y que afecta neurológicamente, pues te afecta Claro. a la hora de irte a dormir, a la hora de descansar, a la hora de apagar las pantallas. Por ejemplo, a veces me pasa de que estoy todo el día en mi práctica trabajando, haciendo informes y después quiero prender la tele, entonces la misma exposición quizá un poco más de lejos, pero es la misma exposición que estás constantemente, entonces siento que eso también ha aumentado mucho. Claro, eso igual es súper importante, las condiciones como más de salud, por así decirlo, que son producto del teletrabajo y la exposición a dispositivos electrónicos. Bueno, uno de los que se puede considerar como nuevo factor de riesgo psicosocial importante, que no quiere decir que sea nuevo para el 2020, es, como mencionaron algunos de ustedes, el tema del teletrabajo. ¿Por qué menciono que no es nuevo? Porque ya teníamos antiguamente personas que trabajaban, ya la ley consideraba qué es lo que era teletrabajo y trabajo a distancia. Teníamos a personas que trabajaban como freelancer, influencer, entonces existían estas realidades que obviamente ya estaban incluidas, pero no en masa como se presentó ahora en este año. La ley número 21.220 dice que trabajo a distancia es aquel en que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Aquí podemos decir que un tipo de trabajo a distancia no igual a teletrabajo serían estas personas que trabajan en coworks o lugares donde hay un montón de oficinas, donde yo comparto una mesa con otros profesionales que no tienen por qué ser mis colegas. Entonces yo ocupo otra instalación para prestarle servicio a mi empresa. Por ejemplo, si yo fuera diseñador gráfico y no necesito una gran instalación o una oficina propia, puedo arrendar este local que es mucho más económico. También tenemos a aquellas personas que realizan trabajo, o por así decirlo, teletrabajo, pero de los 5 días a la semana, solo 4 trabajan en la casa y uno tiene que ir a la empresa o al lugar donde trabaja a rendir cuenta o a trabajar de forma física ahí. Y es teletrabajo si los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. Por ejemplo, como mencionaba Fernando, las personas hoy en día que son profesores no están impartiendo clases presenciales y tienen que ocupar el computador, página web y todo esto para crear material nuevo para sus alumnos y reunirse con ellos por una reunión de Zoom, por ejemplo. Eso es considerado teletrabajo. De igual manera, si Fernando tuviera que ir un día a la semana al colegio, eso también sería trabajo a distancia, entonces estaría considerando las dos actividades. La gestión de riesgo en el teletrabajo. En la misma ley que mencionábamos, según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, determina que el deber de protección que tiene una entidad empleadora con los trabajadores que están bajo esta modalidad no es distinta a los restantes trabajadores de la organización conforme a lo consagrado en el artículo 184 del Código de Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto si yo tenía un sueldo por estar realizando X labor en X empresa, este sueldo no tendría por qué bajar si yo realizo la misma labor, la misma cantidad de actividades, todos hemos visto que en ocasiones, de hecho, más tareas, desde mi casa, porque estoy realizando la misma función y de hecho, todos hemos visto de que la mayoría de las personas, por ejemplo, han seguido pagando lo mismo por servicios que no están recibiendo de manera presencial. Entonces tampoco, si ellos no redujeron su costo para
el servicio que prestan, yo tampoco como empleado tendría por qué aceptar que la organización me rebaje el sueldo por estar realizando este tipo de actividad. Y dice, cuando el trabajador, ejecute su labor en su domicilio en virtud de un contrato de trabajo celebrado bajo esta modalidad, la entidad empleadora estará obligada a adoptar y mantener las medidas de higiene y seguridad que resulten pertinentes. Aquí es súper importante considerar que cuando yo hago este cambio de un trabajo presencial a un trabajo a distancia o teletrabajo, tiene que quedar registro de que yo acepté esta modalidad y que esta modalidad me la ofreció quizás mi empleador, o yo se la dije a él y él aceptó que yo podía realizar este tipo de actividad. Etapas para llevar a cabo esta obligación, la de la empresa. Definir estándares de control. ¿Bajo qué consignas? Si es que existe o no una fuente que pueda causar daño a la salud del trabajador en el nuevo lugar de trabajo. ¿Cómo puede ocurrir este daño? ¿Qué tan probable es que ocurra? ¿Qué medidas de control se debe implementar para evitarlo? Por ejemplo, como ustedes ven aquí atrás mío está la escalera de mi casa y yo trabajo aquí justo donde estoy presentando para ustedes. Si mi empleador considerara que el que mi escalera no tenga barandas es un problema y puede incurrir en un accidente, es obligación de él el tener que facilitar las medidas necesarias quizás para que mi escalera tuviera algún tipo de protección, solo si fuese probable que existiera algún tipo de accidente. En el punto 2 tenemos la implementación y verificación de los estándares de control. Por ejemplo, elaborar herramientas de chequeo o verificación, evaluación inicial o habilitación. Siguiendo con el mismo ejemplo, si mi escalera, según mi empleador, es un riesgo y él me facilita el dinero para poner algún tipo de baranda en ella, él tiene que chequear posterior a eso y verificar que sí ocupa el dinero, quizás pedirme las boletas, quizás una fotografía de la baranda y todo ese tipo de situaciones. Luego la gestión de las brechas y la evaluación periódica o de control. Aquí hablamos más que nada de capacitar también en términos de quizás programas, cómo ocupar Zoom, cómo transformar y virtualizar ciertas herramientas que existían, pero que ahora hay que entregarlas a través de Internet. Y supervisar continuamente el estado de los trabajadores. Los aspectos legales del teletrabajo, como mencionaba, el trabajador que desempeña su labor en modalidad a distancia o teletrabajo está cubierto por el seguro de la ley 16.744, tanto por accidentes producidos a causa o con ocasión del teletrabajo. Por ejemplo, si yo llegase a presentar problemas lumbares por estar todo el día sentado realizando cierta actividad, también está resguardado por la ley. La empresa no está eximida de sus obligaciones de adoptar y mantener las medidas de higiene y seguridad de todos sus trabajadores, estén o no implicados en esta modalidad. Y cuando la Asociación Chilena de Seguridad constate que las condiciones en las cuales se ejecutan las labores ponen en riesgo la salud y seguridad del trabajador, deberá prescribir medidas necesarias para corregirlas. Es decir, si uno considera, tenemos un empleador que nos dice ya, tú, Fernando, en mi caso, tienes que realizar trabajo a distancia o teletrabajo, y yo le digo, pero jefe o jefa, yo no puedo realizarlo, y aún así me dice que va a ser así mi nueva realidad, yo puedo acudir a la Asociación Chilena de Seguridad o la Inspección del Trabajo y decir que yo no tengo las condiciones para realizar la misma labor que estoy haciendo de manera presencial que el teletrabajo, y ahí ellos debieran funcionar como intermediario con el trabajador. Los accidentes que están cubiertos por esta ley, son los accidentes de trayecto, en caso de que, por ejemplo, estemos realizando trabajo a distancia y un día a la semana tenemos que ir al lugar de trabajo, o los accidentes, o también si nos movemos dentro de nuestra misma vivienda, y los accidentes con ocasión de trabajo, que son accidentes ocurridos entre el lugar definido para el teletrabajo, que puede ser una oficina o una pieza, y las dependencias de la empresa, que cuando nosotros tenemos que ir a rendir cuentas, por ejemplo. Consejos preventivos. Antes de llegar a esta instancia en donde tengo que trabajar desde la distancia, es consultar con el empleador sobre prevenciones y condiciones de riesgo, si es que se van a hacer cargo, obviamente en toda ocasión tienen que hacerlo, otorgar las facilidades para que tu empleador gestione aspectos relacionados a accidentes laborales, por ejemplo, mandarles fotos de tu casa, mire, tengo este lugar, o no cuento con este lugar,
Entonces aquí usted puede ver que yo tengo todas las piezas ocupadas con, no sé, mi hija aquí, mi hijo acá, aislar las fuentes de ruido, no sé, hay muchas veces en donde yo, por ejemplo, vivo al lado de una construcción en estos momentos, entonces la solución para mí no es parar la construcción, sino quizás conseguir algún audífono de buena calidad que me pueda aislar este ruido. Evitar consumir alimentos o líquidos calientes mientras estés trabajando. Hay muchas veces en donde tenemos que estar almorzando quizás frente al computador, seguir haciendo alguna tarea, pero eso es obviamente peligroso para nosotros y ponemos en riesgo la vida de nuestro computador. En separar el trabajo de la familia, en llegar a acuerdos, de tal hora hasta tal hora estoy ocupado, entonces no voy a poder atenderlo a ustedes, pero me comprometo también a terminar mi trabajo a las 7 de la tarde y de ahí soy completamente disponible para participar de la familia. Y tener especial cuidado con algunas labores del hogar que puedan ocasionarte un accidente. Luego tenemos los consejos musculares, que son súper importantes y yo creo que a todos nos han llegado a afectar en dolor de cuello, en amanecer con tortícolis de un día para otro, dolor de espalda, dolor de coxis, que ya tengamos un poco incómoda en la parte de los muslos por estar tanto sentados. Entonces es súper importante disponer de una superficie de trabajo con espacio suficiente para el computador, el teclado y un mouse. ¿Por qué hablamos de un mouse? Porque es mucho más factible ocupar un mouse que el tracker del computador, porque es más incómodo, hace menos daño, pero también las consideraciones del mouse son importantes, porque yo creo que a todos nos ha llegado a doler la mano en algún momento que ocupamos mouse, por estar tanto rato usándolo. En disponer de los elementos básicos, como mencionábamos, en contar con una silla para escritorio, o alguna silla que realmente nos facilite el trabajo, ubicar el monitor frente a ti a una distancia entre 50 y 70 centímetros, como decía en Tamara, por el tema de nuestra vista, y entender que el cerebro también es un músculo, entonces también necesita descansos. En esta parte vamos a hacer una pequeña pausa para evaluar si es que ustedes realmente están respetando estos consejos musculares o si están siendo afectados por ellos, que es súper fácil y es casi como una autoevaluación muscular. Entonces les pido que realicemos juntos el siguiente ejercicio. Se van a parar van a estar frente a su computador normal, con sus manitos, sus antebrazos en la mesa. Pueden tener las manos tomadas o como quieran, como estén normalmente en este espacio como de pausa, que uno está solamente viendo a la pantalla, y van a echar sus hombros hacia atrás y hacia abajo. Si sienten cierta tensión, como un dolorcito, como que hubiera un tendón o un músculo ahí que esté haciendo como tensión, eso quiere decir que su postura está mala, de que no están bien sentados durante el día realizando sus actividades por teletrabajo o trabajo a distancia, entonces eso hay que corregirlo. Entonces, muchas veces la mejor opción es ocupar el espaldar de la silla, acercar quizá un poco más el computador, porque yo creo que todos nosotros, me atrevería a decir que todos, si trabajáramos en un banquito que no tuviera espaldar, trabajaríamos de la misma forma que estamos haciéndolo con nuestras sillas. Entonces, eso es súper importante. El espaldar de la silla está para apoyarnos, tiene una forma ergonómica para que nosotros no tengamos estos problemas ni percances. Entonces, cuando ustedes quieran saber si están bien sentados o si han realizado una jornada responsable con su cuerpo, es importante que echen los hombros atrás, hombros abajo, y ahí esa sería una postura correcta y no tendría por qué dolernos. Continuamos entonces con los consejos de planificación. Esto es un poco lo que mencionaba anteriormente Fernando del Colegio Altazor, que era poder organizarnos de la manera mejor para nosotros y de acuerdo a nuestras tareas. Determinar tus objetivos y establecer para cada uno de ellos un plazo de desarrollo. Puede ser diario, semanal, mensual. Planificar y estructurar tus pausas. Estas serán vitales para que tu productividad no disminuya con el paso de las horas. Una de las mejores recomendaciones es esto de la regla del 80-20. Entonces, trabajar el 80% de un periodo y darte un 20% de descanso. Entonces, quizás, por ejemplo, de 60 minutos de una hora de trabajo, podemos descansar de 12 a 15 minutos, dependiendo obviamente si nos encontramos cansados, si el trabajo es mucho,
realmente tenemos que dedicarle más tiempo, podemos trabajar ya 50 minutos y 10 minutos de pausa, pero obviamente procurando siempre tenerlas. Designar horas concretas del día o de la semana para atender las demandas de la empresa, contratante o de los clientes. Es decir, que durante el día en nuestra familia también y todo nuestro entorno importante, porque hay veces que, claro, uno vive solo, no tiene esta doble presencia constante, pero claro, que lo llama la abuelita, que lo llama la mamá para saber cómo está, o que uno tiene que hacer llamados, entonces igual es importante darte el espacio tanto para esa parte como familiar y para decirle a ellos, yo de tal horario estoy ocupado, entonces no puedo atender sus demandas. Y mantener el lugar de trabajo ordenado, ¿por qué? Una, porque es mucho más factible para nosotros encontrar las cosas que necesitamos en un espacio ordenado, y porque a nuestra mente y a nuestra vista eso le causa un descanso importante. El poder que yo estoy mirando hacia el frente y ya está solo mi computador, solo mi mouse y mi botellita de agua, es mucho más importante que tener un montón de cosas que al final de cuentas me terminan distrayendo. Una posible solución puede ser diseñar un protocolo de vigilancia que sea implementado tanto desde los empleadores a sus empleados como entre empleadores para cuidarnos y tener este compañerismo con el otro, en facilitarnos también instancias entre colegas, oye, mira, si hoy día te complica mucho trabajar desde tu casa, porque tienes un hermanito chico, porque tienes un sobrinito chico, puedes venirte hoy acá, entonces sí puedes ejecutar mejor tus actividades. Obviamente tomando los resguardos y siempre y cuando esto fuera opción. El proceso se realiza respondiendo al cuestionario ISTAT 21, cuando lo implementa la empresa, previo al cumplimiento de varias etapas que señalamos que están establecidas de acuerdo a la H, y aplicando este protocolo de riesgos psicosociales de parte del empleador para saber, claro, que sus empleados están en las condiciones apropiadas para trabajar. Nosotros también como empleadores podemos sugerirle a nuestro jefe, a nuestra jefa, el decir, sabe que yo considero y he conversado con mis colegas, quizás sería bueno atender cierta situación y prestarle un poco más de importancia porque eso puede afectar en la producción de la empresa. Y por último, aceptar de que estamos viviendo una nueva realidad, que como decía Fernando, es súper importante entender que también es muy positiva, que nos ha brindado herramientas nuevas, habilidades nuevas quizás, en el aprender de tecnología, de plataformas que son súper útiles, pero obviamente no descuidando de que existen ciertas cosas que sí van a ser perjudiciales si no podemos atenderla a tiempo. Así que ahora abre un espacio de preguntas. Les recuerdo de antemano que a las 5:30 inicia la siguiente presentación de parte de mis compañeros, así que para igual quienes quieran participar a través del mismo link. Y comenzamos con las preguntas para cualquiera que haya quedado con alguna duda o quiera hacer algún comentario. También les recuerdo que en el chat estamos constantemente publicando nuestras redes sociales para que ahí puedan acceder también a otro material y estén al tanto de los talleres que estamos realizando constantemente. Si alguien quiere comentar algo respecto a la presentación, cómo ha vivido esta nueva realidad de teletrabajo, trabajo a distancia. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Sí, yo creo que muchos son los factores que se han vivido, uno mediante el teletrabajo, se puede ver tanto en organizaciones grandes como en organizaciones pequeñas, y una de las cosas nuevas que se ha tornado importante es el punto que se tocó del teletrabajo en sí mismo, este nuevo factor de riesgo que nos vino a golpear de la nada, ya que si bien la tecnología ha avanzado bien rápido, uno se da cuenta que quizá los trabajos no han estado adaptados a ciertas cosas, como en este caso en la implementación de nuevas tecnologías. Y se puede ver como también los trabajadores dentro de una organización
se hace difícil o se hace importante el aprendizaje de estas cosas para poder adaptarse de mejor forma a esta nueva modalidad de trabajar, ya que, como dije, ha venido de repente, de la nada, debido al contexto en el cual estamos, y no se ha tenido como una educación o una preparación para poder ayudar en esto, ayudar a los trabajadores de parte de alguna organización, alguna empresa, y esto pudiese ser muy útil para el tema de la prevención de factores de riesgo, como por ejemplo lo puede ser el estrés y otras cosas. Eso. Claro, eso igual es súper importante lo que tú mencionas, porque en estas leyes, lo que yo presenté como dato estadístico y todo en la presentación, estas leyes, esta prevención, la anticipación también a lo que podía pasar, esto existe hace rato en la ley chilena. Entonces el tema ya no parte aquí por la política, porque eso ya está listo. Entonces es responsabilidad de las organizaciones el tener que estar al tanto de esto, hacerse, como dices tú, responsable del estrés de los trabajadores, y que los problemas no siempre son visibles, como por ejemplo el estrés, la ansiedad, la depresión que puede ocurrir por parte del trabajo. Entonces, claro, igual es súper importante prestarle atención a eso. Magic Time tenía la manito levantada. Sí, siento que del grupo que presentaste, la doble presencia creo que es la que más ha aumentado en estos tiempos de pandemia, porque siento que cuando uno no está en el aquí y en el ahora con esta situación, siento que estás, por ejemplo, estoy escuchando ahora esto y al mismo tiempo estoy respondiendo algún mensaje. De hecho, hay algunas personas que hasta pueden tener una doble reunión en un mismo tiempo con esta tecnología. Puedes estar conectado desde tu celular en una y en tu computadora en otra. Entonces siento que ha aumentado no solamente sé que la doble presencia se entiende como más por la familia, pero siento que igual podría darse una variable en doble presencia en donde tú puedes estar en dos partes muy fácilmente, puedes estar compartiendo con dos grupos diferentes muy fácilmente, puedes estar haciendo dos cosas a la misma vez que requieren tu máxima atención, pero que igual tú las divides porque no hay límites. Siento que personalmente siento que a pesar de que yo no trabajo en una institución, igual lo veo en mi familia, las instituciones no estaban o las organizaciones no estaban preparadas, ni se querían preparar, siento yo, para poner estos límites en cuanto a la conexión. Lo veo mucho en los profesores, por ejemplo, los profesores si antes, profesor y profesora antes en sus casas ya tenían que seguir trabajando, ahora con esto aumentó el triple el hecho de tener que adaptar el material, como decía Fernando, no desconectarte, o sea, tú a los niños, a los adolescentes les puede pasar algo en cualquier minuto y si te tienen la confianza te van a llamar, entonces, o te van a buscar. Entonces siento que esta doble presencia de estar aquí y allá 24/7, porque no es solamente cuando tú estás trabajando, no es solamente porque estás con tu mamá, que tu mamá, por ejemplo, a mí me pasa que mi mamá me viene a preguntar, ¿va a bajar? Entonces son interrupciones todo el tiempo, entonces eso siento que igual ha aumentado mucho en este contexto. Claro. En ese sentido, delante, Catherine nos comentaba de que, claro, existía una hiperconexión virtual, obviamente, a todo esto de estar pendiente de un lugar, pendiente de otra cosa, pero a fin de cuentas, si uno realmente se pone a analizar la situación y lo que está haciendo, no termina de estar conectado realmente con la actividad que está realizando, porque siempre tiene una oreja puesta en otro lugar, el ojo puesto allá de que mi hijo quizás está haciendo otra cosa. Entonces, claro, hay una hiperconexión en ese sentido virtual, pero se produce quizá una desconexión también emocional, tomar más distancia de cierta cosa, porque terminamos cansados. Yo creo que nadie quiere terminar su día laboral y ponerse a pensar en cómo está emocionalmente. Entonces, claro, esto es súper importante. Sí, mira, yo lo siento porque cuando estaba dando mi opinión, lo estaba en mi celular porque tenía al lado a mi hijo más chico que le estaba tratando de explicar una tarea mientras miraba este webinar. Y justo me llamó una apoderada, entonces no me di cuenta que se cortó el micrófono y me tuve que salir para poder responderle a la mamá. Y estuvimos hablando 25 minutos y ahora ya me pude conectar de nuevo, entonces lamentablemente me lo perdí, pero, no te pero preocupes. ahí soy un claro ejemplo de lo que estaban hablando. Igual este material va a estar publicado en el canal de YouTube, está todo esto grabado.
Entonces puede acceder ahí, o también si ya nos tienes de amigo en tu Facebook y todo, también va a estar el link para que puedas verlo por ahí. Pero claro, o sea, de hecho pareciera planeado, pero no lo fue. Un súper buen ejemplo de que uno está hiperconectado a un montón de cosas, pero realmente no está conectado con nada al 100% porque tiene que hacer muchas tareas. O sea, lo veíamos antes con las mamás o papás que son dueños de casa, que tenían que hacer un montón de cosas. Entonces ahora uno pasa a hacer eso, pero también trabajador dentro de su propia casa. Sí, claro, es súper importante y es súper chocante. Como decía Tamara, yo creo que era algo que pasaba, pero realmente nadie como que le ponía el ojo y se preparaba para esas situaciones, o el conversar quizá, en planear como el día, porque claro, uno lo ve como antinatural, el decirle a los hijos, a las hijas o a la familia en general, sabes que trabajo de tal hora hasta tal hora, después puedo. Pero claro, a veces es necesario porque necesito trabajar de la mejor manera posible y eso me ayuda igual cuando lo comprende el resto a cuidarme. Mencionábamos también el tema de la postura física, yo creo que es algo súper importante. Muchos de nosotros estamos con camisa hoy en día y todos vemos en nuestra miniatura aquí en Zoom de que si la camisa se levanta un poco en la parte de atrás, eso quiere decir que no tenemos una buena postura. Entonces eso es súper importante ponerle ojo y claro, observar un montón de cosas, quizás poder de vez en cuando ir al oculista, regular nuestra postura. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos en casa como este post-it, entonces ponerlo en el computador y poner siéntate bien, entonces eso igual son cosas súper importantes. Le recordamos también que en nuestro chat está una encuesta de satisfacción, en que para nosotros es súper importante que la completen para saber en qué podemos mejorar y qué nuevos talleres podemos realizar. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra acotación que quiera hacer. Ok, entonces les voy a pedir si es que es posible que prendan sus camaritas, quienes puedan, para poder tomar una fotito antes de dar finalización al taller. Faltarían las otras personitas, si es que pudiera solamente, si no, no hay ningún problema. Recordarles de nuevo que a las 5:30 empieza el siguiente taller, entonces tienen tiempito para una pausa y luego poder ingresar si es que están interesados. Y entonces ya, saludando la camarita, una sonrisita y terminaríamos. 1, 2, 3. Ok, muchas gracias. Nos vemos a las 5:30 quienes puedan y les recuerdo Disculpa, Fernando, ¿Sí? ¿De qué se trata el segundo taller? ¿El que viene ahora a las 5:30? Es una sorpresa en realidad. No, mentira. Entonces, esperamos que puedan participar, porque un taller está realizado con mucho cariño de parte de mis compañeros. Trata temas de estrés. Toda esta jornada de salud organizacional sigue con la misma temática de cuidarnos un poquito y ponerle atención a ciertas cosas. Así que esperamos puedan ingresar. Y eso, le recordamos que la siguiente instancia, la de hoy a las 5:30, se repite el mismo horario para el próximo jueves 3 y jueves 10. Son 2 talleres por día. Así que eso, nos vemos a las 5:30 quienes puedan participar y los próximos jueves. Muchas gracias.